La programación está en todos lados, desde el celular que estoy usando en este momento para grabar este video hasta el microondas de mi casa. Pero hay un patrón que suele repetirse, especialmente en páginas web, y seguramente si has trabajado en esto ya sabes a lo que me refiero. Y si no sabes cuál es este patrón, tú siéntate, ponte cómodo, que lo que te voy a enseñar es algo que vas a usar el 80% del tiempo cuando estás haciendo una página web. Y no te voy a dar solamente el concepto, sino que también te voy a explicar cómo podrías aplicarlo a diferentes ejemplos. Pero antes de hablar de este patrón hay que dar un paso atrás y hablar un poquito acerca del desarrollo de aplicaciones web. En toda página web, cuando interactúas con ella, hay una serie de pasos que siempre ocurren. Digamos que estás intentando pedir un Uber. Si estás pidiendo un Uber, lo más seguro es que estés usando una aplicación móvil. También se puede pedir desde el navegador, desde la compu, pero seguramente lo hagas a través del celular, obviamente. En ese caso, el cliente sería esa aplicación móvil, y cuando tú pides el Uber, lo que está haciendo la página detrás de escenas es el cliente está mandando una solicitud al servidor con toda la información del usuario. El servidor recibe la solicitud y normalmente tiene como un controlador que es el que analiza toda la información que el cliente le acaba de enviar. El servidor se conecta a la base de datos para hacer alguna transacción. Después, en base a lo que el usuario haya hecho, en este caso pidió un Uber, ejecutaríamos una consulta SQL para añadir ese pedido a la base de datos. Y si se agregó el pedido del Uber exitosamente a la base de datos, pues el servidor le dice al cliente ok, literalmente le manda el status 200 ok, haciéndole saber que el pedido ha sido ordenado, o el Uber. Lo interesante de esto es que algunas personas dijeron como que, oye, ese patrón se repite siempre, o sea, cuando estás creando algo en la base de datos, cuando estás actualizando algo, cuando estás leyendo algo o cuando estás eliminando. Entonces, ¿qué tal si lo llamamos CRUD? Y efectivamente a ese patrón lo llamaron CRUD, que significa en inglés create, read, update y delete, que sería crear, leer, actualizar y borrar. Lo que se conoce como CRUD serían esas operaciones básicas que se hacen en una base de datos. Y cuando digo que este patrón se repite en todas las aplicaciones, no es una exageración. Digamos que estamos manejando perfiles en una aplicación como Instagram. En ese caso, para resolver ese problema, podríamos usar Java, podríamos usar Spring, JPA o Hibernate para hacer todo ese modelo con la base de datos. Es un ORM que básicamente nos permite cosas como no tener que crear una base de datos cada vez que se inicie el servidor, o no tener que escribir explícitamente qué script de SQL quieres ejecutar, pero ya más de eso un poco adelante. Si quisiéramos manejar perfiles de Instagram, podríamos tener una entidad o un modelo llamado perfil, que sería como una clase perfil. Ahí tiene entidad para que la base de datos sepa que esto es una tabla, el ID que se va a generar automáticamente. De nuevo, esto viene por Java, porque Java se enfoca en esta capa extra de abstracción para que tú no estés viendo algunos de los detalles, sino en otro lenguaje como en Go tendrías que ser mucho más explícito porque no se basa en anotaciones como en Spring. Pero en este caso tenemos perfil, y si lo estamos modelando podríamos tener un ID, un usuario, una descripción, unos seguidores y unos getters and setters en esta clase, ¿no? Para obtener todos estos métodos de JPA que te permitan acceder a la base de datos, podríamos tener la siguiente interfaz llamada perfil, que extiende de JPA repository, y nada más con eso ya tendrías todos los métodos para hacer las operaciones que estaba mencionando. En el perfil service es donde realmente ocurren las transacciones. Esta clase sería llamada cuando el controlador o el servidor esté recibiendo la solicitud del cliente con toda la información. El controlador llamaría a este servicio para realmente hacer la transacción. Entonces podemos ver que en el método crear perfil tenemos perfil repository.save. Estamos guardando nada más el objeto como perfil. ¿Y cómo estamos haciendo todo esto? Como lo dije, con JPA y Hibernate, que es el ORM que nos permite simplemente tener un método y ya guardarlo en la base de datos, porque a mayor escala, si no estuviéramos usando un ORM, nos tocaría ejecutar ese script, ese SQL en ese momento para guardar eso en la base de datos. Pero como estamos usando JPA, estamos haciendo como un modelo de la tabla con nuestro objeto. Si esto no te quedó claro, tranquilo, solamente quiero que entiendas como el concepto general, porque esto es ver los pasos a mayor escala. Entonces, si quisieras crear un perfil nuevo y la persona acaba de poner sus datos, podríamos usar este método crear perfil para guardarlo con save. Si estuviéramos intentando obtener el perfil de alguien, desde el cliente podríamos mandar el ID del usuario, y desde el servidor estaríamos recibiendo ese ID y lo estaríamos encontrando y mandándoselo al cliente
cliente. El primer caso de crear perfil sería el create. El segundo caso de obtener el perfil sería el read. El tercer caso, en donde digamos que quieres actualizar tu biografía de Instagram, podrías llegar a este método actualizar perfil, en donde le pasas el ID y los detalles del perfil actualizado, y lo que harías en este caso sería decirle al servidor: oye, busca si esta cuenta existe, si este perfil existe, actualiza todos estos detalles con estas nuevas cosas que me acaba de mandar el cliente, solamente si el perfil existe. Y finalmente, si quisiéramos simular el comportamiento de que es delete, podríamos llamar al método delete by ID, que sería eliminar con el ID del usuario. Estas operaciones son las que se conocen como CRUD. En el caso que quieras crear algún registro en una base de datos, que lo quieras leer, que lo quieras actualizar o que lo quieras borrar. En este caso estoy mostrando un ejemplo de cómo lo haría con Spring, con Java, pero obviamente esto no se limita a eso, porque como lo dije previamente, hay otros lenguajes en los que tú serías mucho más específico, pero solamente con estas 4 cosas quiero que les quede como claro el concepto. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos como que, sí, puedo usar este concepto para esta cosa, pero no piensas en qué otra la podrías usar. Por ejemplo, digamos que en vez de manejar unos perfiles de una aplicación como Instagram, estamos manejando órdenes de Amazon. En ese caso, podríamos tener una clase orden con lo mismo, entidad, ID, el ID va a ser generado automáticamente por JPA, y en este caso cambiarían un poco las variables, ¿no? Porque sería una orden de Amazon. Podríamos tener un usuario, una lista de productos, un total, una fecha de orden, es decir, cuando se hizo el registro de la compra, y los tipos de datos cambiarían en ese caso. Esto sería una lista, esto sería un número decimal, esto sería una fecha, pero el concepto es muy parecido. En este caso, si nuestro cliente estuviera pidiendo una orden desde el cliente, podría llegar acá al método crear orden, en donde simplemente guarda esa orden. Digamos que tiempo después del pedido la persona está intentando acceder a esa orden. Bueno, podríamos intentar obtener orden por ID. Estaríamos llamando al repositorio para encontrar ese perfil, y si lo encontramos, pues se lo devolveríamos al cliente. Me refiero a la orden. O si, digamos, la persona termina actualizando la orden, digamos que dijo, no, ahora los productos que quiero incluir en la orden son diferentes, nos mandaría el ID de ese perfil para encontrarlo, o bueno, el ID de la orden para encontrarlo, y la orden actualizada, en donde simplemente encontraríamos esa orden de la base de datos, y si esto existe estaríamos poniendo los nuevos valores en la base de datos. Esto sería como actualizarlo. Y finalmente, digamos que la persona se arrepiente de la orden y dice, no, quiero eliminarla, pues podríamos llegar acá a eliminar orden, en donde el cliente nos manda el ID y nosotros simplemente usamos el método de delete by ID. Una vez más, no sé si te estás dando cuenta, pero el patrón es literalmente el mismo. Y yo sé que quizás no estás entendiendo como el código que te estoy mostrando, o hay algunas preguntas que tienes, pero lo importante es el concepto. En este momento estoy usando un ORM, que quiere decir que no necesito crear la base de datos literalmente y crear los métodos literalmente o explícitamente para poder usarlos, sino que estoy usando JPA, en donde uso anotaciones, en donde uso los métodos que me vienen con el JPA repository, pero a mayor escala. Siempre es el mismo proceso. El cliente hace algo, le manda una solicitud al servidor, el servidor recibe esa solicitud, la procesa de cualquier forma, de alguna de las 4 operaciones de CRUD. Seguramente, bueno, hay algunas ocasiones en las que estás buscando como que información mucho más específica o mucho más compleja, pero la mayoría del tiempo estás haciendo cosas simples. Entonces, ya sea con Spring JPA o con Go y literalmente escribiendo el query que quieres ejecutar, alguno de los 4 casos los ejecutarías, es decir, harías esa transacción con la base de datos y finalmente le regresarías algo al cliente, un objeto o una respuesta HTTP, pueden ser ambas incluso, y el cliente en ese caso decide qué hacer con esa información. Pero de nuevo, patrón muy parecido, y solamente para que te quede aún más
más claro este patrón de cómo lo puedes usar. Eso es como el mayor problema que tiene la gente normalmente cuando está aprendiendo algo y aprende el concepto, como que lo entiende y lo puede explicar y no sé qué, pero después para aplicarlo es algo como diferente. Digamos que estás intentando hacer tu propia página en donde quieres tener un blog como WordPress o algo parecido. Bueno, en este caso podríamos crear una clase llamada blog post para tener la página en donde se añadan cosas de blog. En este caso estoy diciendo que un post puede tener un título, un contenido, un autor y una fecha de publicación. Como lo pueden ver de la anterior vez, lo único que cambian son los tipos de datos, pero las variables siempre son como parecidas en ese sentido, o sea, como que la anotación sigue siendo parecida porque esto va a ser una tabla que se cree en la base de datos. Ese ID va a ser siempre generado automáticamente. Después tenemos la interfaz blog post repository que extiende de JPA repository, que eso es básicamente para heredar todos los métodos que ya están creados con JPA repository, como save, que es guardar, find by ID, encontrar por ID, delete. Son métodos que ya vienen ahí como parte de JPA y que no tienes que crear o ejecutar en formato SQL tú mismo, sino que Spring toma control por ti, por así decirlo. Además del repositorio, también podríamos tener un servicio que básicamente reciba las solicitudes del controlador, porque esa es la forma como se maneja un poco en Spring, que básicamente tienes el controlador, el servicio y el repositorio, y va pasando como por esas etapas para interactuar con la base de datos. Entonces, digamos, si la persona decide crear un blog post, acá puede llegar al servicio y llamamos al repositorio y simplemente ponemos save. Aquí se guarda la base de datos y le devolvemos eso como respuesta. También podríamos obtener un post por ID, digamos que la persona está diciendo como que no quiero encontrar este post, puede hacerlo, también lo puede actualizar. En ese caso haríamos como los mismos pasos. Primero buscaríamos ese post por el ID, si es que existe, actualizamos todo con el nuevo contenido que nos mandó el cliente, o también podríamos simplemente eliminarlo, que sería otra vez con su ID. Y bueno, ahora seguramente estás pensando como que bueno, entendí, y ahora ¿cómo implemento esto? ¿No? Ahí es donde yo digo que tienes que entender todo como que a mayor escala, o sea, tienes que entender todo lo que está pasando así en general, y ya cuando estés trabajando en algo te especializas en eso. ¿A qué me refiero con esto? Una vez entiendes la secuencia del cliente al servidor, al controlador, al servicio, al repositorio, de vuelta al cliente, cuando entiendes como que todo ese paso por paso, ya puedes ir a alguno en específico. Por ejemplo, si tuvieras una pregunta con respecto a cómo mandar esas solicitudes al servidor, podrías simplemente especializarte ahí cuando tengas ese problema en ese momento, no necesariamente aprenderte todos los pasos antes de implementar algo. Y pues yo en este caso decidí usar Java, Spring, JPA, Hibernate solamente para mostrar el concepto, pero podrías usar cualquier lenguaje de programación básicamente, y los detalles cambiarían, pero el paso por paso sería el mismo. Como puedes ver, el patrón de CRUD se repite más de lo que uno se imaginaría. Realmente, si te pones a pensar en cualquier página web, ese patrón está ahí y siempre es muy parecido, con un carrito, con un rating de películas, con una descripción. Siempre están esas transacciones con la base de datos que son como create, crear, read, leer, update, actualizar, o delete, borrar, que son las operaciones básicas de CRUD. Y ahora quizás ya tengas un poquito más de entendimiento de cómo funciona el desarrollo web, ¿o no? Pues déjame saber en los comentarios si te sirvió de algo el video. Y nada, un abrazo, nos vemos en la próxima.